noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a este momentito de oración, que más que oración es una preparación para la consagración, como ya lo habíamos hablado el martes pasado. Esta es la segunda parte. Vamos a estar charlando un poquito de algunos temas que nos interesan para tener en cuenta en esta consagración, para poder meditarlos en profundidad. Bueno, para que todo quede en oración, vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a darle gracias por permitirnos esto. Vamos a ponernos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que interceda para que todo se dé conforme a su voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ponemos todo en manos de nuestra Madre para que nos enseñe, para que nos tome de la mano y nos lleve hacia su Hijo. Solos no podemos, nadie se salva solo, como dijo nuestro querido Papa, que descanse en paz, y pedimos por él y por su alma, para que ya esté en los brazos del Padre. Y para empezar, justamente, recordando a nuestro querido Papa, vamos a leer una reflexión acerca del tema que vamos a charlar hoy. El tema es... Yo me preparé acá. Espero que se vea bien. No la quiero tapar. Las virtudes de María como intercesora de la esperanza. ¿Quién mejor que ella para interceder por nosotros, para enseñarnos con sus virtudes, con sus ejemplos, a tener esperanza? En este año jubilar, que es el año de la esperanza, para dar comienzo, quiero leerles una pequeña reflexión del Papa acerca de la esperanza. Unas palabras muy bonitas que salieron de nuestro Papa. La esperanza es la más humilde de las 3 virtudes teologales, porque permanece oculta. Es una virtud arriesgada, una virtud, como dice San Pablo, de una ardiente expectativa hacia la revelación del Hijo de Dios. No es una ilusión, es una virtud que nunca decepciona. Si esperas, nunca serás decepcionado. Es una virtud concreta, de cada día. Es un encuentro y que cada vez que nos encontramos con Jesús en la Eucaristía, en la oración, en el Evangelio, en los pobres, en la vida comunitaria, cada vez que damos un paso más hacia el encuentro definitivo. La esperanza necesita paciencia. Así como uno necesita tener paciencia para ver crecer el grano de mostaza,
paciencia para saber que sembramos, pero Dios es quien da el crecimiento. La esperanza no es un optimismo pasivo, sino es combativa con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro, o sea, a la casa del Padre. Este destino seguro, a la casa del Padre. Bueno, con estas hermosas palabras de nuestro querido Papa, que descanse en paz, damos comienzo a esta pequeña charla que vamos a tener durante unos minutos. Vamos a hablar sobre María, sobre las virtudes de María como intercesora por la esperanza. ¿Y quién mejor que ella para enseñarnos con su vida propia acerca de la esperanza, con sus ejemplos? Yo me preparé un par de machetitos acá. La esperanza deriva de la fe. Dios quiso iluminarnos con la fe para que tengamos el conocimiento de su bondad. ¿Y quién mejor que María para hacerlo carne a eso? ¿Quién mejor que ella para ser un ejemplo, testimonio, con su vida propia, de lo que se trata la esperanza movida por la fe? Partiendo desde ya en el misterio de la encarnación, cuando el ángel le revela a ella que sería la madre de Jesús, que quedaría embarazada, que está embarazada. Y le dice cosas que no entendía a ella. Partiendo desde ahí, como ella hace carne esto de la esperanza, de esperar en las promesas de Dios, porque no entendía qué significaba, cómo iba a estar embarazada de ella si ella no conocía un hombre, no tenía relaciones con un hombre. Aún sin entender, ella dijo, sí, porque creo en lo que me está diciendo el ángel del Señor. Espero en el Señor. Y esto, sabiendo que esto no era fácil. Y no hablamos solamente del misterio de la encarnación, sino de toda su vida. Su vida no fue fácil. Fue toda llena de dificultades propias de la pobreza, porque bien sabemos que ellos fueron pobres. Y aún a eso se le sumaba que tenía que tener esa protección al Hijo de Dios, porque estaba constantemente en peligro. No fue para nada fácil su vida, pero la basó en la esperanza movida por su fe. Entonces, ¿quién mejor que ella para darnos ese testimonio y decir sí es posible? Yo lo viví, yo lo hice carne, lo viví y Dios jamás me abandonó, confié en sus promesas siempre y jamás me abandonó. Y hoy ella es la reina del cielo y de todo lo creado. Siendo que ella, mientras pasó por la tierra, fue un ser insignificante, un ser pequeñito, que casi nadie supo de ella. Sin embargo, por esa esperanza movida por su fe, con la cual atravesó este mundo, ella hoy en día se convirtió en la reina del cielo y de todo, absolutamente todo lo creado. Para esto vamos a charlar, solamente vamos a tocar algunas virtudes, poquitas. María tiene muchísimas virtudes y son una más bonita que la otra. Pero vamos a tocar poquitas, un par nomás, porque tampoco no tenemos mucho tiempo. Pero estaría bueno que no se queden con esto, que esto sea solamente
el comienzo de alimentar todo esto que nos lleva a querer saber más de nuestra madre. Investiguen, busquen, pregunten. Hoy en día con las redes, con todo lo que existe con internet, es muy fácil de buscar información. Que esto sea solamente el comienzo. Y lo demás que nos lleve a querer saber más sobre nuestra madre. Bueno, vamos a ver estas virtudes. Tenemos, a ver, ¿se ve bien ahí? La fe, por un lado, el amor ardiente a Dios que tenía nuestra madre, la humildad, la obediencia y la caridad. Bueno, de la fe ya veníamos hablando y destacamos esto que ya en el primer momento en el que comenzó toda esta, vamos a llamarle aventura, ¿no? Es mucho más que eso, porque era el plan de Dios. Pero humanamente, para un ser humano, era toda una aventura lo que se le estaba planteando a ella, ¿no? Ya cuando el ángel le revela el misterio de la encarnación y le revela que ella iba a estar quedaba embarazada y siendo virgen, aún no comprendiendo cómo iba a pasar, ella creyó. Y sabiendo lo que era, de lo que se trataba, que una mujer no estando casada en esa época, corría el riesgo de que la mataran apedreada. Aún así ella esperó en el Señor, ella sabía y estaba segura de que el Señor no la iba a abandonar. Si ella si había sido la elegida para ser la madre de Dios, ¿cómo Él la iba a abandonar en tales situaciones? Aunque sabía que iba a ser difícil. Era consciente de que iba a ser difícil y de que posiblemente iba a estar en peligro. Aún así, ella esperó en el Señor. Esperó por medio de su fe. Alimentaba constantemente su fe con la oración, que eso también tenemos que tener en cuenta para tomar ejemplo y seguirla. Alimentaba constantemente su fe con la oración. Se cuidaba de todo lo que podía ofender a Dios, porque si bien sabemos que Dios la protegió del pecado, pero ella no dejaba de ser un ser humano, no dejaba de ser alguien que podía elegir, decir sí o no, quiero o no quiero. Sin embargo, eligió decir sí y continuaba con con todo esto que implicaba. A pesar de todo, continuaba con su fe y su esperanza intacta. Vamos a ver otra virtud, que es el amor ardiente que tenía hacia Dios. Tan grande era su amor que le dijo sí a pesar de absolutamente todo. Partiendo de... Vamos a plantear una situación que es extrema, pero ella la vivió. Y vamos a compararnos humanamente qué hubiéramos hecho nosotros en ese lugar, en el lugar de ella. Ella tuvo que salir casi en sus últimos días de embarazo, casi en el momento de su parto, huir a Belén. Tuvo que ir a Belén. Tuvo que salir, viajar kilómetros y kilómetros, porque no podía dar a luz en donde ella estaba. Y terminó dando a luz al Hijo de Dios en un portal, en un lugar
donde se guardan los animales, en un lugar donde estaba oscuro, frío, sucio y no sé qué otras cosas más. ¿Qué mujer hubiera aceptado esto? ¿Qué mujer hubiera dicho yo tengo al Hijo de Dios en mis entrañas y tengo que vivir esto? Solo una mujer que ame como María a Dios. Hoy en día toda mamá se prepara y se prepara con absolutamente todo lo que puede y hasta lo que no puede para dar a luz a su bebé. Y quiere lo mejor. ¿Y qué pasaría si a alguna le toca esta circunstancia? ¿Qué haríamos? A ver, nosotras mujeres que estamos acá en este momento, estoy más que segura que, no sé, romperíamos en llanto, enojadas, preguntándole a Dios por qué hay que pasar por esto, qué hice mal yo. Sin embargo, ella aún así esperaba en Dios, con ese amor tan grande para decirle que sí aún en esa circunstancia. Vamos con otra virtud. A ver, se ve ahí. La humildad. No sé si se alcanza a ver. La humildad. Una virtud muy característica de María. Y muy bonita también. Y que podemos relacionar justamente con esto que acabamos de decir. Cómo ella tomaba su sí y no se enojaba por esto, sino aún sin comprender seguía diciendo que sí. Seguía esperando en el Señor. Confiaba en Él. Confiaba porque sabía que no la iba a abandonar. Jamás ella pasó siendo la madre del Señor, siendo una persona tan insignificante, como ya lo habíamos dicho antes, sin buscar posiciones, títulos o ser reconocida. Siempre se mantuvo en el silencio, amando al Señor, acompañándolo, protegiéndolo, guiándolo, al Señor, al Hijo de Dios. Y sin embargo se mantuvo así tan chiquita, tan silenciosa, tan sin buscar llamar la atención en nada, sin buscar nada a cambio, solo entregándose. Y se sigue relacionando con la anterior, que era el amor ferviente a Dios, el amor ardiente a Dios. Pero rescatemos esto, de cuántas veces nosotros nosotros estamos, la mayoría que estamos acá, estamos enamorados del servicio y amamos hacer lo que hacemos, pero cuántas veces no nos sentimos lastimados por no ser reconocidos. O en la vida misma. A veces que sentimos que luchamos y le ponemos todo el énfasis a algo y nos sentimos lastimados por no ser reconocidos. En cambio, María pasó por este mundo siendo la gran mujer, madre del Hijo de Dios, siendo alguien tan chiquito, tan pequeño y siendo feliz y manteniéndose aún así al servicio, porque continuaba sirviendo siempre fiel y se mantenía firme hasta el último momento, desde que nació, desde que quedó embarazada hasta que el Señor murió. Y aún después también, porque ella vivió unos años después de que Jesús murió. Y se mantuvo así, pequeña,
en silencio. Podemos aprovechar esta consagración para pedirle a ella, como intercesora de la esperanza, que nos ayude a ser humildes, que nos dé la fe y el amor ardiente a Dios, que nos ayude porque el Señor no le niega nada a ella. Su hijo tiene una debilidad tremenda por ella y él mismo dijo, pidan y se les dará. Imagínense, nosotros tenemos esto que él dijo, pidan y se les dará, más el plus de los ojos de su madre. O sea, que si se lo pedimos, es obvio y seguro que se nos va a dar. Aprovechemos esto, esta cercanía que tenemos a ella, para pedírselo. ¿Es difícil ser humilde? Sí, es difícil. Es difícil tener esperanza en este mundo en el que hoy vivimos, que vivimos agitados, pensando y con miedo, con todas las cosas que están pasando. Sí, es difícil. Pero María pasó cosas mucho más difíciles y peores, porque ellos, acuérdense que siempre vivieron en peligro. A Jesús lo querían matar desde que nació. Entonces ellos tenían que vivir escondidos, protegiendo al Hijo de Dios para que no lo mataran. En la pobreza extrema. Pero así transitaron siendo felices por esta vida. Con todas esas cargas, con todos esos sufrimientos, con todas esas incertidumbres. ¿Quién mejor que ella para hablarte de incertidumbre, de cosas que no entendía, cosas que le decían y no entendía? Y sin embargo, continuaba esperando y creyendo en las promesas de Dios, porque sabía que Dios es fiel. Seguimos con otra virtud que es esta, la obediencia. Y es otra virtud muy fuerte y muy marcada en nuestra Santa Madre, la obediencia. La obediencia la marcó desde el primer momento. Desde el primer momento cuando ella le dice que sí al ángel y le dice, hágase en mí según su palabra. No tenía idea de cómo iba a pasar. No tenía idea de lo que se le venía encima. Y sabía, era consciente de que sí venían cosas difíciles. Pero aún así fue capaz y fue valiente para decirle, sí, hágase en mí según su voluntad. Toda su vida fue muy marcada por la obediencia. Aun cuando Jesús, es el momento en el que Jesús con 12 o 13 años se pierde en el templo por 3 días, ella le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Y le reclama, hasta enojada se puede decir. Él le contesta, su niño, su niñito, su hijito, le contesta, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que yo me tengo que ocupar de las cosas de mi padre? Y estoy más que segura de que ella no entendió nada, pero creía en él y lo respetó, aún con un niño de 12 o 13 años que le está diciendo eso, siendo ella la madre. Qué loco decir que ella obedecía prácticamente a un niño de 12 o 13 años. Y la obediencia y marcada la humildad también que tuvo que tener en ese momento. Porque qué madre va a decir, porque este niño, o con otras palabras también, me viene a decir esto. Yo estaba re preocupada porque se perdió. Pero hasta ese momento, hasta en esas situaciones,
ella se mantuvo obediente, se mantuvo al servicio de su hijo. Y es algo que también nos cuesta la obediencia, nos cuesta muchísimo, porque hoy en día se vende mucho la libertad y a veces la compramos sin saber, pero nosotros sabemos que estamos llamados a ser obedientes a Dios. No lo vamos a comprender si no tenemos humildad. Siempre vamos a cuestionar por qué tenemos que obedecer. Pero como María nos tiene de la mano, entonces podemos aprovechar a pedirle esas gracias. Pedirle que nos ayude a ser humildes para pedir obediencia. Y obviamente su hijo no le va a negar, si él no le niega nada, si él tiene debilidad por su madre. Y vamos con la última virtud que vamos a describir, que es la caridad. Que otra virtud tan bonita y tan marcada en nuestra Santa Madre. Y un claro ejemplo de caridad en ella tenemos cuando embarazada, sabiendo ya que estaba embarazada del hijo, que iba a ser mamá del Hijo de Dios, salió corriendo sin pensarlo a la casa de su prima Isabel para ayudarle, porque sabía que ella necesitaba ayuda, era mayor, una mujer mayor, y necesitaba ayudarle. Se caminó kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder ir a servirle a su prima, aún en su estado, porque ella también estaba embarazada. Aún en su estado, corrió para ir a servir a su prima. Y su vida completa fue una vida de servicio y caridad, porque se entregó por completo, su entrega fue completa. Y de eso se trata la caridad. La caridad es el amor mismo hecho actitudes. Es la entrega completa, sin esperar nada a cambio, sabiendo aún que muchas veces por la entrega vas a perder. Aún así, hasta el último momento, a los pies de la cruz, ¿qué madre me puede decir que aceptaría así como lo aceptó ella, ver que a su hijo lo mataran como lo mataron, lo crucificaron? Y no solamente lo crucificaron, lo lastimaron muchísimo antes de crucificarlo. ¿Qué madre se entregaría a ese extremo? Solamente una madre que ame por completo y que se entregue por completo a Dios. Porque no es posible entender. No es posible comprender que una madre acepte algo así. Solo una madre que confíe plenamente en Dios hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y esa fue su entrega, hasta las últimas consecuencias. Aceptando con caridad, con humildad, hasta el último momento, hasta lo último, que fue la muerte de su hijo, el dolor más grande que una mamá puede tener. Bueno, estas son las virtudes que vamos a ver el día de hoy. Y antes de ir cerrando, les voy a leer un mensaje del librito de mensajes de nuestra Santa Madre, Santa María del Espíritu Santo, que se relaciona mucho con esto y que es muy bonito. Este es un mensaje del
8 de mayo del 2000 a las 21 horas. Debéis perseverar en la oración. No debéis desfallecer ante pequeños problemas, porque el Señor siempre está con vosotros. Debéis tener una fe fuerte. Debéis aumentar esa fe. Ante los problemas y las dudas, debéis recurrir al Señor, porque Él está siempre con vosotros. Orad para alejar las tentaciones. No debéis recurrir a falsos dioses, sino a Dios y a mí. Mi corazón inmaculado es vuestro refugio. Y nos da una lectura. Leed Colosenses 1, del 11 al 12. Alabado sea Jesucristo. Glorificad a vuestro Dios. Glorificadlo con cantos y alabanzas. Me enseñó esta oración para rezarla todos los días al despertar. Luz divina, cubridme, y Satanás no me hará ningún mal. Amén. Me ofreció su corazón en la mano y dijo: sanadlo con la oración. Me mostró una cruz y una Biblia y dijo: esto es lo que siempre debéis llevar. Bueno, con este mensajito espero que este momentito juntos nos haya servido para ir preparando nuestro corazón, sobre todo con prepararlo para la consagración, esperando en el Señor, esperando en su Santa Madre. Ay, lo puse pata para arriba, ¿se ve? Ella fue un gran ejemplo de esperanza. Nos enseñó con su vida cómo esperar. Y nos vive diciendo, y en el mensaje también nos dijo, que acudamos a ella, que acudamos a la oración. Jesús jamás se olvida de sus pequeños. Y ella es un claro ejemplo de que no se olvidó Dios de ella. A veces cuando pasamos por dificultades, por momentos difíciles, pareciera que Dios se olvida de nosotros. Pero no. A veces hace silencio Dios, pero no significa que se olvide, sino que nos prepara y nos enseña a confiar en Él. Con los momentos difíciles nos enseña a confiar más en Él. Bueno, ahí la tenemos a nuestra Madre para tomar su ejemplo y para pedirle que interceda por nosotros ante su Hijo, que como ya sabemos, Él no le niega nada porque es su debilidad. Así que bueno, esta es una invitación a que continúen, que esto sea solamente el principio de una, vamos a decirle, curiosidad, pero en realidad es alimentar nuestra fe. Los animo a que continúen investigando, busquen y se empapen un poquito más de las virtudes de nuestra Madre, que son hermosísimas y son un gran testimonio para nosotros de fe y esperanza. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a esta preparación para la consagración de nuestra Madre. Que no se olviden que comenzamos con la renovación de la consagración, no consagración, el día 28 con la novena, para terminar el día 7 de mayo, 28 de abril de este mes, para terminar el 7 de mayo. Van a ser transmitidas las oraciones por la renovación de la consagración por este mismo medio.
a este mismo horario. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Y nada, a seguir rezando, a seguir pidiéndole a nuestra Madre que nos ama tanto y que nos enseñe a con nuestra vida, como ella, a permanecer a los pies de la cruz hasta el final. Que en el cielo nos esperan los tesoros que acumulemos acá. Bueno, bendecida noche. Nos despedimos, le decimos a nuestra Madre Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. A nuestro Señor, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santísima Virgen María del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Y le pedimos a San Miguel que nos proteja. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendecido descanso y no se olviden, continuamos con la consagración. Buenas noches.